Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vobis gaudium magnum, habemus papam. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a nuestro sexto capítulo de los papas en el corazón de la iglesia. Hoy hablaremos de un santo papa demasiado hermoso. Los dejo con Diana Costa, quien les hablará de San Melquiades. Y después de Dios, nadie como María. Qué alegría estar hoy aquí en este programa tan lindo, en este programa tan importante para conocer la historia de nuestros papas y ese nombre tan lindo también de los papas en el corazón de la iglesia y lo importante que es conocer la historia de todos aquellos que han sido los sucesores de Cristo y que han traído una historia muy linda y muy valiente a nuestra Santa Iglesia Católica. Me presento, mi nombre es Diana Costa, yo soy misionera de la comunidad de Lazos de Amor Mariano en la localidad de Cartagena y hoy estoy contentísima por estar aquí con ustedes porque sé que todos queremos conocer acerca de nuestros papas, acerca de la historia de ellos, saber más allá acerca de su papado, más allá de un dato de historia, de dónde nacieron, conocer cuáles fueron las virtudes que lo llevaron a ellos, hicieron de su papado algo testimonial y precioso para nuestra Santa Iglesia Católica. Por eso hoy no vamos a hablar de un papa cualquiera, vamos a hablar de un papa que marcó la historia de nuestra Iglesia Católica y que veremos que sus virtudes, especialmente su valentía, su fuerza, su entusiasmo hicieron que nuestra Santa Iglesia Católica hoy estuviera más de pie que nunca. Pero vamos a hacer una oración primero para pedirle al Señor que sea Él a través de nosotros, los que estamos escuchando y mi persona aquí, sea Él quien nos enseñe, sea Él quien nos ilumine y sea Él quien nos brinde los pasos para seguir en este camino del ser cristianos y en todo este camino de la cristiandad. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, queremos consagrarte hoy este momento a tu corazón precioso. Queremos consagrarte todo lo que vamos a hablar aquí, todo lo que vamos a conocer acerca de este sucesor tuyo que ha llevado a nuestra iglesia a ser realmente fuerza y a llenarse de valentía para seguir proclamando tu reinado. Te pedimos que nos acompañes y que nos des la gracia para comprender y además la gracia para ser realmente unos héroes, para ser realmente unos cristianos que lo den todo en esta batalla. Santísima Virgen María, mamá, queremos consagrarte este momento a tu corazón y queremos pedirte tú, que eres la Madre de Jesús, que seas quien nos regale la fuerza, quien nos regale el amor y que nos adorne de todas tus virtudes para poder llegar al cielo de la mano de tu Hijo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, ya que les hice una introducción muy corta acerca de este Papa, ahora sí llegó el momento de conocerlo. Entonces, este Santo Padre se llama San Melquiades. De pronto algunos no lo conocerán o de pronto, ok, San Melquiades lo he escuchado pero no conozco nada. Y realmente su historia es un poco, digamos, curiosa porque hizo muchas cosas por nuestra Santa Iglesia Católica, pero muchas veces lo ignoramos. Entonces, qué importante es conocerlos, no solamente para llenarnos de conocimiento, sino para pedirle al Señor que nos dé como Él la fuerza, que nos dé la valentía para luchar por ser cristianos y por dar la vida por Jesús como no lo hizo Él, pero aún así fue llamado mártir, mártir por todos los sufrimientos que padeció, mártir por todas las persecuciones que tuvo que padecer, pero aún así pudo llevar el reinado de Cristo a un montón de lugares y hoy desde el cielo seguramente nos ve. Entonces, bueno, San Melquiades es un santo papa que es oriundo del norte de África. Entonces, por aquel, se podrían imaginar aquel entonces que era el Imperio Romano quien perseguía a los cristianos porque decía que era una secta judía,
porque decían que alteraban el orden público, etcétera, más o menos como antes del siglo IV, es decir, era un momento, tercero, cuarto, era un momento en que la cristiandad estaba pasando por momentos muy fuertes y muy sangrientos, porque los cristianos eran asesinados, sus templos eran quemados, eran destruidos por toda esta persecución. Entonces se dice que Melquíades fue uno de los que padeció esto. Además, que en ese entonces había una herejía que hablaremos más adelante. Entonces se dice que él huyó desde África, se fue de África, llegó hasta España, hasta Madrid, y a partir de ahí, bueno, siguió todo el proceso del sacerdocio, y él se eleva al pontificado más o menos en el año 311. Su papado termina más o menos como en el 314, pero en esos 3 años, que de pronto uno dice, bueno, de pronto fueron 3 años, de pronto fue muy poco tiempo, pero realmente en esos 3 años logró hacer cosas inimaginables, entre esos traer la paz y traer la reconciliación a los cristianos y permitirles elegir su culto y permitirles poder manifestarse, poder tener cargos públicos y eso, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Algo claro que tenemos que tener en cuenta si queremos conocer la historia de este papa es algo que se llamó el Edicto de Tolerancia en Nicomedia, eso fue en el año 311. Resulta que para ese entonces, como les había dicho, los cristianos eran perseguidos por muchos emperadores romanos y eran asesinados, eran martirizados, sus templos eran saqueados, hacían muchas cosas que obviamente muchos cristianos no pudieron resistir y tuvieron que huir. Pero hubo un emperador en particular que fue Galerio, que fue uno de los más sangrientos de la historia de los cristianos. Muchos de nuestros teólogos cristianos dicen que fue un hombre despiadado y un hombre que maltrató muchísimo a los cristianos y que pues su historia queda hoy vista en nuestros santos mártires. Entonces él era uno de los más influenciadores en perseguir cristianos, era uno de los más influenciadores en hacer todo en contra de ellos. Entonces, en este edicto de tolerancia fue ya finalizando el periodo de él, fue cuando ya le faltaban como 2 años, que tuvo una enfermedad muy grave, que él sintió que de pronto eso había sido por todo lo malo que había hecho hacia los cristianos. Entonces, ese edicto de tolerancia viene a ser, digamos, como las primeras bases de lo que luego se va a llamar el Edicto de Milán, que fue ahí donde los cristianos pudieron volver a los templos, donde los cristianos pudieron volver a realizar todos sus ritos, pudieron volver a encontrarse nuevamente con el Señor en la Santa Iglesia. Entonces esto es muy importante porque dentro de ese edicto había un hombre, un emperador que se llamó Constantino. Entonces Constantino, que de pronto lo hayan escuchado, tiene una particularidad muy linda, y es que él es hijo de una santa, él es hijo de Santa Elena. Entonces Santa Elena era una mujer muy devota, una mujer muy piadosa, como muchas madres de los grandes santos, y gracias a la oración de Santa Elena, Constantino tuvo un sueño en donde el Señor le mostraba la cruz, le decía que con esa cruz iba a triunfar, y fue ahí donde al siguiente día tuvo una batalla, que eso se llamó la batalla del Puente Milvio. Entonces en ese puente estaban debutándose él con otro emperador, y finalmente él gana. ¿Por qué? Porque llevó la cruz del Señor. Entonces es Constantino, en ayuda del Papa Melquíades, el que vuelve a traer la paz a nuestra iglesia. Entonces eso no hubiese sido posible si realmente Melquíades no hubiese padecido la persecución, si no hubiese padecido el sufrimiento de tener que salir de su país, de tener que salir de su lugar para defender la causa de Cristo. Realmente es un testimonio completamente impresionante, completamente ejemplar, porque él defendió a Cristo en todo momento y él padeció todos los sufrimientos solamente por amor a Jesús y solamente por ver a la Iglesia Católica, Apostólica, Romana triunfar y sentir que estaba haciendo lo que el Señor le había pedido. Entonces finalmente Constantino le dio, bueno, eso sí, Constantino hizo a su mamá, convirtió a su mamá en emperatriz, y ella donó muchas cosas a nuestra Iglesia Católica. Muchas de las grandes basílicas que tiene la Santa Iglesia Católica en la Santa Sede en Roma fue gracias a las donaciones de esa mujer, de su madre. Entonces miren qué importancia tiene este Papa, qué importancia tiene su fuerza, qué importancia tiene su valor, su perseverancia, pero sobre todo su amor. Además que en aquella época había una herejía que se llamaba donatismo.
Entonces, ¿qué pasa? Miren que aquí pasa algo bien curioso. Resulta que esta fue una herejía que se empezó a divulgar, digamos, desde África, precisamente donde era Melquíades. Entonces comenzó a divulgarse desde África y lo que proponía estas personas que hacían parte de esta rebelión, digamos, porque querían hacerse ver como como aquellos que estaban en una rebelión, era que decía que aquel sacerdote que pues iba a hacer los sacramentos, que iba a entregar los sacramentos al pueblo cristiano, debía tener una vida intachable y perfecta, es decir, que la calidad de los sacramentos dependía o variaba del sacerdote que lo fuese a promulgar, que se lo fuese a dar a los cristianos. Entonces, obviamente, el Papa Melquíades, y es más, hubo uno de los santos que lo defendió profundamente con muchísimos argumentos, San Agustín de Hipona, porque realmente aquel sacramento, todos los sacramentos que un sacerdote confiere, él está capacitado a partir del momento en el que se consagra, a partir del momento en que se hace sacerdote, porque es la gracia que Jesús le ha dado en la tierra para que Él pueda llevar al resto de las personas los sacramentos, para que pueda perdonar pecados en el nombre del Señor, para que pueda hacer que personas se unan a la gracia divina de Dios. Entonces, San Melquíades se paró directamente en contra de esta herejía, que obviamente no fue tan fácil de combatir porque duró muchos años más, se extendió, se volvió otra vez a África, ahí se hizo muy fuerte, pero luchó muchísimo contra esa herejía para demostrar que los sacerdotes en el momento en que se consagran tienen algo que se llama la objetividad del sacramento. La objetividad del sacramento consiste en que todos los sacerdotes en el momento en que son consagrados están capacitados por el Señor para transmitir esa gracia, para transmitir ese amor y para hacer el legado de Jesucristo en la tierra. Entonces, eso nos enseña, una de las tantas cosas que nos enseña Melquíades es la capacidad que nosotros tengamos de luchar por aquello que realmente vale la pena. En este sentido, y en el caso de Melquíades, fue por la causa de Cristo, fue por el ser cristiano, fue por luchar siempre y por llevar a todas partes el amor a la cruz, que fue lo que lo marcó demasiado. De hecho, como les dije ahorita, él no fue martirizado como tal en vida, él murió, muerte natural, sin embargo lo llamaron mártir por todos los sufrimientos que había tenido que padecer en la tierra. Entonces, bueno, ahora que les hablé del edicto de tolerancia de Nicomedia, que fue un tratado para que los cristianos, bueno, en realidad lo hizo Galerio, que como les dije no estaba como muy acorde con los cristianos, sin embargo dijo, bueno, yo los voy a respetar, yo voy a dejar que ellos como que empiecen otra vez a volver a sus templos y así. Sin embargo, luego en la victoria del puente Milvio, eso fue una guerra, una batalla entre Constantino y Magencio, que fue lo que hizo que Constantino pudiera ganar y más adelante se diera lo que se llama el Edicto de Milán. Entonces, ¿qué fue el Edicto de Milán? Fue un tratado, digamos, ahorita lo llamaríamos un tratado, lo podemos llamar así, como un tratado donde se dijo, los cristianos pueden volver a los templos, los cristianos pueden elegir, todas las personas pueden elegir la religión que más, digamos, se sientan acordes con eso, y eso le dio una gran libertad a nuestros cristianos. Entonces nosotros nos podemos preguntar hoy en día, ¿cómo estoy yo viviendo mi ser cristiano? Si de pronto estoy muy relajado porque en este momento no me están persiguiendo, si de pronto estoy ahí, si yo soy un cristiano y me movilizo de alguna manera por las redes sociales, digo que creo en Dios, etcétera, o si realmente nosotros estamos batallando en la causa de Cristo. ¿Y qué conlleva eso? Tener fuerza. Y esa fuerza no nos la va a dar nuestra vanagloria, no nos la va a dar, bueno, yo soy misionera de lazos, yo soy un consagrado, o yo soy ministro de comunión, sino que nos lo va a dar el amor a la cruz. Y ver que aquel hombre crucificado, ver que aquel hombre desnudo sobre un madero, realmente tuvo la valentía de morir por nosotros y fue lo que realmente nos puede santificar y es lo que realmente nos puede redimir del pecado. Entonces, qué importancia examinarnos hoy a nosotros. Y bueno, realmente de pronto no sean las mismas circunstancias y no estamos en los siglos en los que eran en ese entonces y no tenemos como a todos los emperadores en contra de nosotros diciéndonos que nos vayamos, pero de qué manera vemos hoy todo lo que se está metiendo en nuestra iglesia y vemos hoy las maneras en cómo nos estamos bombardeando de cosas que realmente no van
en el sentido de un cristiano. Entonces, esto es para que nosotros nos pellizquemos y nos pongamos a pensar, ¿qué puedo hacer yo como cristiano? ¿Qué puedo hacer yo como cristiana? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llevar a Cristo? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a sacrificarme o dispuesto a sacrificarme por amor a aquel que amó a todos y por amor a aquel que lo dio todo y que dio el amor hasta donde se pudo, que fue hasta la muerte? Entonces eso nos lo enseñan muchos mártires de nuestra iglesia, pero miren qué importancia de conocer nosotros también la historia de este santo papa, como muchos otros que vamos a ver en este programa, pero sobre todo él que fue capaz de levantarse y volver a traer a los cristianos, a nosotros, aquella paz que era necesaria. Además, hubo una tradición que se llamaba el pan bendito. Entonces, hay, digamos, como dos maneras de verlo. Primero, el pan bendito era consagrado, el pan bendito no era consagrado, era para aquellas personas que no podían comulgar la hostia consagrada del cuerpo de Cristo porque estaban excomulgados o porque realmente no estaban en estado de gracia, y estas personas llevaban el pan bendito a su casa. Y más adelante eso fue, digamos, una tradición. Y a partir de ahí vemos hoy, por ejemplo, que en las iglesias, incluso acá en una iglesia de Cartagena, a los niños les entregan un pan bendecido, por eso precisamente, porque es como entregar, como si Jesús dijera, no me puedes recibir, pero yo quiero entregarme a ti de otra manera. Entonces, esa tradición se dice que ya venía desde antes, desde algunos otros papas que estaban como, ya lo habían traído a las demás iglesias de Roma, pero él lo volvió a hacer, volvió a traer el pan bendito para todas aquellas personas que no podían comulgar o para aquellas personas que realmente no estaban en estado de gracia. Además, como en ese entonces había una persecución muy grande, realmente era poner a Jesús en peligro, porque era realmente, de pronto saqueaban una iglesia o de pronto estaban haciendo algo que pudiera llevar o herir a nuestro Jesús, Eucaristía, entonces no se repartía en todas las iglesias. Entonces eso es una costumbre, digamos, muy bonita, y es algo que también nos trae este Papa, que muchos otros papas más van a seguir, y que incluso hasta nuestros días vemos, por ejemplo, en los domingos de la Santa Eucaristía, cuando llevan un pan, una familia presenta un pan a la misa, entonces el Padre los bendice como una ofrenda de amor de nosotros al Señor. Todo eso viene de la tradición de nuestro Santo Padre. Entonces estos tres hechos puntuales nos ayudan como a comprender la historia de Melquíades, porque además que Melquíades no es solamente un papa que llega de la noche a la mañana y se convierte, digamos, en sucesor de Cristo, sino que la historia de su anterior papa también es muy importante. ¿Por qué? Porque el papa anterior lo habían perseguido hasta el extremo y había tenido que vivir en el exilio. Entonces, imagínense el miedo que pudo tener él sabiendo que iba a ser el próximo papa y que el anterior pues había tenido que huir porque no lo aceptaban o porque lo iban a perseguir o porque realmente lo iban a matar. Entonces, de pronto ese miedo pudo a él hacer lo que en un momento dijera, bueno, de pronto sí, voy a arriesgarme mucho, la iglesia no está preparada para esto, pero él no hizo eso. ¿Saben por qué no hizo eso? Porque la fuerza del amor, la fuerza del sacrificio, la fuerza de la entrega fue mayor, fue muchísimo más grande que todo eso. Y no le importó tener que sufrir, no le importó tener que emigrar de su país, porque realmente se convierte en eso, en un inmigrante, porque tiene que salir a buscar otro lugar, tiene que salir a buscar dónde ponerse, salir a buscar un lugar seguro. Pero ese lugar seguro está ¿en qué? En el corazón de Cristo, que es en el corazón de la iglesia. Entonces, realmente preguntémonos como cristianos, ¿qué estamos haciendo por nuestra vida espiritual? ¿Qué estamos haciendo por defender a Jesús? Si realmente nosotros también estamos entregándolo todo, estamos sudando lágrimas de sangre como lo hizo Jesús, o estamos realmente tranquilos y calmados porque han sido tiempos diferentes. Y no, realmente no es así. Realmente hoy es más cuando tenemos que salir, en este momento no podemos salir, pero hoy es más cuando tenemos que llevar el amor de Jesús y enseñar al resto del mundo que hay alguien que nos ama, que hay alguien que dio la vida por nosotros, y que ese amor, aunque es sufrido, que ese amor, aunque está lleno de dolor, es un amor que es redentor, y es un amor que no solamente nos salva, sino que es un amor que si le añadimos nuestra voluntad,
Si le añadimos la gracia de Dios, nos santifica. Entonces, de Melquíades, ¿con cuántas cosas nos podemos quedar de este santo? Yo, en mi caso, me quedaría con la fuerza, con la valentía, con el Espíritu Santo, porque para hacer eso realmente hay que tener muchísimo Espíritu Santo y mucha gracia de Dios. Pero te pregunto a ti, ¿tú con qué te quedas con este Papa? ¿Qué fue lo que realmente más te impresionó, lo que realmente más te gustó y que de hoy en adelante te vas a prometer imitarlo en sus virtudes, en su amor y en la fuerza que tuvo para defendernos a nosotros como cristianos? Entonces vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te damos gracias por este momento. Te damos gracias porque fuiste tú quien puso en nuestro corazón hablar sobre tu sucesor San Melquíades. Te pedimos que nos des la fuerza, la valentía, la gracia y la virtud para realmente defender tu causa, Jesús, para realmente elevar en alto la bandera del ser cristianos y poder salir a las calles a glorificarte y poder salir a defender tu nombre. Te pedimos que nos des la fuerza, que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo, para que realmente podamos tener la fortaleza para seguir y llevar tu palabra a aquellos corazones dolidos y aquellos corazones tristes. Mamita María, te pedimos la fuerza que tuviste tú cuando tuviste que salir con Jesús, para que nos acompañes, mamá, para que nos enseñes a ser fuertes, pero sobre todo a ser humildes, a ser sencillos y a permanecer en silencio. Mamita María, consagramos este momento a tu corazón y te pedimos que nos acompañes, que nos cubras y que nos lleves de tu mano hacia la mano de tu Hijo Jesús y así caminar juntos hasta la santidad. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Qué alegría haber estado acá con ustedes. Y bueno, realmente vamos a seguir con este programa, Los Papas en el Corazón de la Iglesia, para seguir conociendo a los sucesores de Cristo y para enamorarnos de sus virtudes y pedírselas al Señor y nosotros también llegar a la santidad. Qué hermoso haber conocido de este Papa, San Melquíades, quien luchó bastante por la paz y la libertad de nuestra Iglesia Católica. Gracias por acompañarnos en este 6º capítulo y te esperamos mañana en nuestro 7º capítulo de los Papas en el Corazón de la Iglesia. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube e Instagram y Facebook como Lazos de Amor Mariano Cartagena. Que Dios te bendiga y la Virgen te acompañe. Y después de Dios, nadie como María.